Vamos a aplicar ahora la ley de Ampère para obtener la distribución de campo de inducción magnética creada por una cierta distribución de corrientes en un caso particular. Vamos a tomar el caso más sencillo posible, el de un conductor rectilíneo, infinito, de sección despreciable, en el que se ha establecido una corriente I constante en el tiempo. El conductor además está en el vacío. En este contexto es aplicable, en estas condiciones, es aplicable la ley de Ampère en la forma en la que la hemos establecido en el bloque anterior. La escribimos en términos de corriente concatenada, ya que la sección transversal de nuestro conductor es despreciable. Siendo la ley de Ampère una propiedad integral, es decir, una propiedad que establece relaciones entre variables en una zona extensa del espacio, aun cuando conozcamos la distribución espacial de la causa, no vamos a poder estar, en el caso más general, en condiciones de definir la distribución espacial de la consecuencia. Es decir, el conocimiento del lado derecho de la ecuación no nos garantiza que podamos obtener la distribución espacial de las variables que figuran en el lado izquierdo de la ecuación, porque la propiedad está establecida no en un punto del espacio, sino en una zona del espacio. Para poder obtener la distribución espacial del campo de inducción magnética, en este caso, tendremos que poder hacer consideraciones previas que nos permitan anticipar ciertas propiedades espaciales del campo de inducción que estamos buscando. Esto es lo mismo que ocurría en la ley de Gauss del campo eléctrico. La ley de Gauss, propiedad integral, el flujo del campo eléctrico en una superficie cerrada proporcional a la carga encerrada por esa superficie. Esa propiedad integral, en el caso más general, no nos permite obtener la distribución espacial punto a punto del campo eléctrico en función de la distribución de carga. ¿Cuáles son las consideraciones previas? Igual que en un caso que en otro, igual en el caso de la ley de Ampère que en el caso de la ley de Gauss, las consideraciones son de simetría. Es decir, la simetría de la causa implica el cumplimiento de las mismas propiedades de simetría por parte del efecto. En el caso de la ley de Ampère, las consideraciones de simetría las vamos a hacer sobre las líneas de fuerza del campo de inducción magnética, asumiendo conocida la propiedad de las líneas de inducción, las líneas de fuerza del campo de inducción magnética, la propiedad de ser líneas cerradas. Esta propiedad la obtenemos a partir de la ley de Gauss del magnetismo. Y allí obtenemos que las líneas de B son cerradas. Y con este conocimiento previo aplicamos las consideraciones de simetría. ¿Cuál es la simetría aquí? Miremos al conductor desde la derecha. Tenemos una corriente que será saliente, perpendicular al pizarrón y saliente. La ley de Ampère nos dice que si circulamos en una curva cerrada que circunde al conductor, esta circulación tendrá un valor no nulo. ¿Por qué? Porque una superficie abierta cuyo contorno sea la circulación será atravesada por la corriente y el flujo del vector densidad de corriente a través de esa superficie o la corriente neta que atraviesa esa superficie va a ser distinta de cero.
Por lo tanto, la circulación de B a lo largo de una curva cualquiera que circunde el conductor será distinta de cero. Las líneas de fuerza del campo de inducción magnética serán curvas que circunden al conductor. Serán la consecuencia de la existencia de ese conductor, de la existencia de esa corriente establecida en el conductor. Por lo tanto, deberán ser curvas tales que respeten la simetría de la causa. Por lo tanto, solo podrán ser circunferencias cuyo centro se encuentre sobre el conductor. Circunferencias ubicadas en planos perpendiculares al conductor cuyo centro se ubique en el conductor. ¿Por qué esto tiene que ser necesariamente así? Porque si estas líneas de fuerza si una línea de fuerza como esta, dibujé una sola, si una línea de fuerza como esta es la consecuencia de esta corriente en este conductor, si yo giro la causa, es decir, la corriente en el conductor alrededor del conductor, el problema no cambia, el problema es el mismo. Yo no puedo tener ninguna información respecto de que este problema ha girado alrededor del conductor. Por lo tanto, la línea de fuerza, que es una consecuencia de esa configuración, tampoco me puede dar información. Y la única curva que se mantiene igual a sí misma cuando rotamos alrededor del conductor es una circunferencia concéntrica con él. Es decir, las líneas de fuerza del campo de inducción magnética alrededor de un conductor rectilíneo infinito en el que se ha establecido una corriente I son circunferencias ubicadas en planos perpendiculares al conductor y con centro en él. Inmediatamente podemos agregar la conclusión de que el módulo de B, además de ser B tangente a la línea de fuerza, lo cual es una propiedad de la línea de fuerza, el módulo de B sobre una línea de fuerza deberá ser constante, ya que si el módulo cambiara, ese cambio nos daría información sobre un giro alrededor del conductor, lo cual no es posible. No es posible que la consecuencia nos dé esa información que la causa no nos da. Ese es el mismo razonamiento de simetría que hacemos en todos los casos. Y ahora sí, con estas consideraciones hechas, sabiendo que B tiene un módulo constante sobre una circunferencia concéntrica con el conductor y que esta circunferencia es una línea de fuerza de B, podemos aplicar la ley de Ampère y obtener conclusiones de ella, eligiendo como circulación justamente una línea de fuerza de B. La aplicación de la ecuación nos dirá que del lado derecho tendremos directamente un sub 0 por I, porque elegimos como superficie cuyo contorno sea la circulación el círculo que define, cuyo perímetro es la circunferencia, y a ese círculo lo atraviesa solo la corriente I una sola vez. De manera que ya tenemos el lado derecho de la ecuación. Y el lado izquierdo es muy fácil de evaluar. Siendo B colineal con diferencial L y de módulo constante, podemos escribir la ecuación del lado izquierdo de esta manera. Al producto escalar lo reemplazamos por el producto de módulos porque son colineales en cada punto, y como B es de módulo constante sale de la integral, con lo cual tenemos B por la integral de diferencial L, o sea, B por 2πr igual a mu sub 0 por I
o B igual mu sub 0 por I sobre 2 pi de R. Fíjense que este resultado coincide con el que obtuvimos aplicando la ley de Biot-Savart. Para un tramo de conductor, recuerden, si esto era alfa 2 y esto era alfa 1, a esto lo llamamos H, esto era H, y B resultaba ser mu sub 0 I sobre 4 pi H coseno de alfa 1 menos coseno de alfa 2. Si el conductor, esto era alfa 1 y esto era alfa 2, si el conductor era infinito, alfa 1 valía 0, alfa 2 valía pi, este paréntesis valía 2 y quedaba mu sub 0 I sobre 2 pi H. Ahora H lo llamamos R porque la simetría cilíndrica es parte inherente del problema y resulta natural llamar R a la distancia de B al conductor. Cuando planteamos el segmento rectilíneo de corriente, era prematuro considerar que H fuera un radio. Bien, nada hemos dicho hasta ahora del sentido de B. ¿Cómo aplicar esta ecuación de manera de obtener el sentido de B vinculado a una corriente? Bien, si nos ubicamos del lado de la superficie que define un flujo positivo, es decir, una corriente positiva, nos ubicamos del lado de la superficie del que estamos ubicados en este caso, la corriente saliente, la circulación de B será positiva cuando se produzca al circular una rotación en el sentido que rotaran los otros dos ejes en una terna a la que perteneciera un vector que apuntara en el sentido de la corriente, es decir, que apuntara en el sentido del flujo positivo, el lado del cual no elegimos pararnos. Aplicada la regla de la mano derecha, si el flujo positivo está en el sentido del pulgar, la rotación de la circulación que dé un valor positivo será la que definen los otros dedos de la mano derecha. Lo mismo ocurre con una rosca o con un tirabuzón derecho. Esta es entonces la forma de aplicar la ley de Ampère para obtener el campo de inducción magnética creado por una corriente ubicada en un conductor rectilíneo infinito en el vacío. El sentido de B es el que está dibujado, lo da la regla de la mano derecha. En bloques que siguen vamos a aplicar la ley de Ampère para obtener conclusiones sobre alguna otra configuración geométrica.
y sobre la conservación de la carga.